Gracias, señor presidente encargado. En toda sociedad existen retos y existen grandes desafíos políticos. Los fenómenos no son difíciles de identificarlos. La amenaza principal es la fragmentación del Estado. Que se escuche claro, la fragmentación del Estado. Y este es el principal peligro para la democracia. Esa amenaza es el poder asociado a la perversidad política. Hoy, ecuatorianos, asisto a la Asamblea Nacional para responderles a ustedes y decirles que aquí no existe un juego democrático, aquí no existe un juego limpio. Este proceso de juicio político es una desfiguración de la democracia, es una dimensión revanchista de quienes no pueden sobrevivir si no son gobierno. El Ecuador de hoy soporta una crisis con similares características a las que se registraron a finales del siglo XX. Inequidad, pobreza, violencia que deriva en delincuencia y en migración, y una seria irracionalidad política que oscurece el camino para encontrar soluciones que quieren los ecuatorianos, en consenso y al menos políticas de mediano y largo plazo. La crisis del nuevo siglo fue el resultado de lo que el Ecuador había soportado años atrás. El fenómeno del Niño en 1998, la caída de los precios del petróleo hasta $8 por barril, la crisis financiera internacional y el atraco bancario de 1999 con la quiebra de más del 50% de los bancos del país, en el que se feriaron los ahorros de la población. A pesar de que la dolarización tuvo un costo doloroso para la sociedad ecuatoriana en términos sociales y económicos, también significó la oportunidad para estabilizar la economía en el transcurso del tiempo. La pobreza, que llegó al 60% de la población en el año 2020, empezó a decrecer año a año, hasta llegar al 2010 a un 23%. Si bien hubo variaciones año a año desde el 2010 hasta el 2020, se registró que se mantuvo en ese margen los niveles de pobreza y pobreza extrema. Precisamente en el año en que el mundo soportó la pandemia por la COVID-19, también el Ecuador vivió la caída del precio del petróleo más significativa de su historia. El barril llegó a costar menos de 37 centavos de dólar. También en estos malhadados años, cerca de 1 millón de ecuatorianos migraron hacia Europa y Estados Unidos. Su esfuerzo, a un costo muy alto para las familias ecuatorianas, se convirtió en la segunda fuente de ingresos de economía nacional. Ahora, señores asambleístas, ahora, pueblo ecuatoriano, estamos presenciando una nueva crisis, una nueva ola migratoria, aunque menor todavía. Ya son alrededor de 200,000 ecuatorianos que han salido hace un año. En materia de seguridad, al inicio del nuevo siglo, el país alcanzó una tasa de homicidios de 16.6 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, solo superada por las registradas en el año 2005 y 2010, que llegó a 2 dígitos de 16.6 y 17.5 respectivamente. Esta crisis de inseguridad actual es histórica. Nunca el Ecuador ha tenido una tasa de homicidios
de 26.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hemos superado a Colombia, un país que ha sufrido por las guerrillas delictivas unidas a una izquierda antidemocrática y coludida con el narcotráfico como su principal economía ilegal, con capacidad de infiltrarse y corroer el tejido social. La tasa de homicidios también nos coloca ahora cerca de México, justamente un país azotado por la brutalidad de las organizaciones criminales que compiten con el Estado. Y compiten con el Estado porque son un gobierno criminal que enfrenta a un gobierno estatal. Este gobierno criminal se presenta fuerte, con cantidades millonarias de dinero, armadas, con equipos de gran dotación y extendidas en todo el territorio nacional. En varios de estos espacios tienen apoyo popular, tal cual el que lo acabamos de vivir cuando liberaran a Alios Jr., con apoyo popular en las afueras de los centros penitenciarios. En varios de estos territorios son capaces de secuestrar y de extorsionar a toda la población, si esa es su voluntad. Solo un demagogo, como los muchos que abundan en el Ecuador y en América Latina, pasaría por alto que los países tienen historia, que los países tienen contextos para llegar a las crisis y que sus crisis no responden solamente a la gestión de 5 meses de un ministro de Estado, que la gestión no es cortoplacista, sino que la crisis es una combinación de variables económicas, sociales, culturales y políticas al menos, y que los efectos de lo que ocurre en el mundo también nos termina afectando, porque estas externalidades no las podemos controlar desde el Ministerio del Interior. Por otro lado, los líderes populistas que también abundan en estos espacios con su destacada hipocresía y elevado relativismo moral, hacen de cada suceso un hecho político, buscando un responsable político. Crean relatos y eliminan adversarios con excusas burdas. Afirman representar al pueblo ecuatoriano mientras desmantelan sus instituciones y nos mantienen de esta forma atrapados en una permanente y perpetua crisis. Es hora, Ecuador, de liberarnos de esta gran mascarada. Es hora de apartarnos de la tragedia de los comunes, como lo describe Gareth Hardin en su teoría. La ruina está asegurada cuando perseguimos intereses personales. No es mi caso. Jamás he perseguido intereses personales. Lo deseable es que los políticos, en especial aquellos que han recibido la voluntad popular, aquellos que son elegidos y designados para gobernar y legislar, tengan la decencia y la sensatez, la responsabilidad de asumir las crisis en un contexto, en una integralidad, en una totalidad, y no solamente tomar escuetos datos a conveniencia, enarbolando discursos maniqueístas para construir narrativas ajustadas a sus beneficios. Señores y señoras asambleístas, con fecha 31 de marzo del año 2022, asumí el Ministerio del Interior, resultado de la escisión del Ministerio de Gobierno y que según decreto ejecutivo correspondiente pretendía la creación de una cartera de Estado de alta especialidad en seguridad. Lo hice en la línea de compromiso con mi país y como respuesta al ciudadano que quiere vivir en paz y con dignidad. Creí que era la oportunidad de diseñar, de construir, de ejecutar
una política pública con un conjunto de acciones perfectamente sistematizadas y planificadas para cambiar una realidad. Me equivoqué. No pensé que el cortoplacismo de la Asamblea iba a frustrar esa cometida. Solo el pensamiento irracional y la comprensión absurda de la realidad nacional puede conducir a creer que en menos de 6 meses la gestión era suficiente para revertir una situación tan delicada como la que afrontaba el país, como la que enfrenta el país en cuanto a seguridad, y que a la fecha solo ha empeorado con un panorama aún mucho más desolador para los ecuatorianos. Voy a ir paso a paso, descargándome sobre lo que se dijo. La crisis de seguridad que vive el país. Una observación rápida de la estadística, un análisis breve, pero no por ello superficial, de las muertes violentas por homicidio y asesinato en el Ecuador, describen un escenario de hiperviolencia. En términos comparativos ecuatorianos, el crecimiento es exponencial a partir del segundo semestre del año 2021. Tuve el honor de comandar la Policía Nacional durante el año de la pandemia. Al finalizar ese año, el promedio de homicidios intencionales por mes era de 110 muertes por mes. La resolución de casos superaba el 65% por parte de la DINASED, resolución de casos policiales, y la tasa de homicidios, que es el indicador proxy, como se mide la inseguridad en el mundo, se mantenía muy por debajo de la media en América Latina, que es de 7.1. A partir de julio del 2021, como lo pueden ver en la gráfica, a partir del 2021, el promedio mensual de homicidios sube a 270 muertes violentas y termina ese año con una tasa duplicada y de 2 dígitos, 14.1 por cada 100.000 habitantes. A esa fecha yo no era funcionario público. A esa fecha nadie cuestionaba la seguridad. En ese mismo periodo de tiempo, la resolución policial de casos se redujo drásticamente a cerca del 28%. Sin duda que estos indicadores son muy negativos. Sin duda que fue un cambio radical de la tendencia. En el año 2022 se repite el incremento. Llega a una cifra en frecuencia de 4.784 muertes violentas, con un agravante adicional. La resolución de casos, y escúchese bien, la resolución de casos se reduce al 14%. Se esperaba terminar el año 2022 conteniendo la violencia. Asumí las funciones de ministro a partir del segundo trimestre del año anterior, cuando estas condiciones ya se encontraban en el país, y propuse desde la cohesión en todos los niveles de gobierno contener la tendencia. Esa tendencia de crecimiento a la violencia se controló, no creció, se mantuvo la cifra. Y trabajé con muchos de ustedes en territorio. Con varios de ustedes firmamos convenios con las autoridades locales. Pero para esa fecha ya teníamos los escenarios claros. Se decía que terminaríamos en un escenario con una tasa de 22 homicidios sobre la base de lo registrado en el semestre anterior, 350 muertes violentas en promedio. Y otra que era el escenario tendencial de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dato al que seguramente íbamos a llegar sin duda si no empezábamos a
trabajar fortaleciendo las capacidades estratégicas de los organismos de control y trabajar con todos los niveles de gobierno para alinear el plan de seguridad nacional, el plan de seguridad a los planes locales de seguridad. Se firmaron convenios con más de 50 municipalidades. Ahora, desagregada la información que entrega la Policía Nacional, resulta que el tercer cuatrimestre, escúchese bien, el tercer cuatrimestre del año anterior, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, meses en los cuales yo ya salí de la función pública, yo ya no fui ministro, se incrementa la violencia criminal y se extiende contra fiscales, contra jueces, contra policías que son asesinados en sus propias instalaciones. Con estos hechos, no solamente aumenta el miedo ciudadano, no solamente crece la tendencia, en estos meses se sobrepasa los 450 homicidios por mes y finaliza el año de diciembre histórico con 510 muertes por homicidio intencional. La tasa de homicidios termina en 26.6, muy por encima de la media regional, incluso sobre la tasa de Colombia y muy cerca a la de México, que tiene 28. Aquellos que decían que mis omisiones, aquellos que decían que mis incumplimientos causaban la crisis de seguridad, ¿qué argumentos tienen frente a estos datos? Comparen lo que hoy está sucediendo y cómo nosotros contuvimos la violencia. Les pido que hagan ese ejercicio como un mínimo de responsabilidad. Miren la tendencia, traten de conceptualizar la inseguridad para que desde la reforma y la fiscalización ofrezcan desde el legislativo las propuestas y las soluciones. Desde la perspectiva del gobierno, el fenómeno obedece al aumento de incautaciones de droga. 200 toneladas se incautan por año. Con ese enfoque se pretende explicar que existe una relación causal directa entre el accionar del Estado contra el narcotráfico y el aumento de la violencia criminal. Así se construye también un enemigo permanente alrededor de la droga. Este elemento por sí solo resulta insuficiente y deja de lado la urgente discusión que deberíamos tenerla en la Asamblea Nacional sobre lo que está pasando realmente en la administración de justicia. Insisto, la discusión real que debe ser sobre lo que está sucediendo en la administración de justicia. Identificar cuáles son los grupos poblacionales expuestos a la violencia criminal nos permite visibilizar que coincidentemente son los grupos propensos a la violencia. Las edades de mayor criticidad responden al mismo perfil de ciudadanos y se sitúan entre los 18 y 30 años. Esos son los ciudadanos que están involucrados en la violencia, en el delito y en la criminalidad. La pregunta, ¿qué hizo el Estado para educar a esos muchachos? ¿Por qué esos muchachos encontraron opción en la pandilla, en la delincuencia y en el sicariato? ¿Qué pasó durante las últimas 2 décadas? La respuesta, exclusión de la política y del sistema educativo. Los territorios donde sucede con mayor intensidad el delito también son similares. La mayor concentración está en las ciudades de frontera y las que tienen cercanía y conexión con la costa del Pacífico. Y a pesar de que todas las provincias, luego del COVID, han presentado problemas de seguridad, de ahí debemos empezar para buscar la necesidad de emitir lineamientos reales que respondan a una determinada política intersectorialmente conectada. Por eso trabajamos con los municipios, por eso suscribimos aquellos convenios marco para alinear planes y programas de prevención, porque la prevención es mucho más
económica que la respuesta y la reacción. Si lo vemos desde los patrones de comportamiento, el principal, sin vacilación, es la impunidad. Una variable que constituye, o que se constituye, mejor dicho, en la aliada de los violentos y de los homicidas, al no existir sanción por el delito más grave, que es atentar contra la vida. Pero aquí hay algo profundo, oculto. Aquí hay algo más complejo. De las pocas sentencias existentes, con abuso de las medidas jurisdiccionales, grandes delincuentes obtienen a través de habeas corpus medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Por eso no disuade la cárcel. Por eso se genera la violencia en los centros penitenciarios, para justificar una no garantía del Estado a su integridad física. Este es el mensaje que le estamos dejando desde el Estado a los ciudadanos en el Ecuador. Este es el mensaje que recibe el sistema policial, al que lo critican, al que lo juzgan permanentemente de fascista y asesino, al que le cuestionan, pero que también al único que acuden en los momentos de necesidad y de fragilidad. Lo decía Popper cuando escribió su obra maestra titulada La sociedad abierta y sus enemigos. ¿Cuál es la sociedad abierta y cuáles son sus enemigos? Advierte que la más peligrosa enfermedad intelectual de nuestro tiempo es la irracionalidad, y hace un énfasis democrático en lo razonable y en lo racional. ¿Por qué se entiende que dejar en impunidad los delitos es un acto irracional y el camino que conduce al incremento de la violencia y de la inseguridad? Es exacto entonces identificar cuáles son las manifestaciones destructivas para la sociedad. Es entonces pertinente preguntarles a ustedes, honorables asambleístas, ¿por qué la multiplicación de espacios de violencia en la sociedad? Porque un ministro incómodo incumplió funciones. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de entender el problema. Y esa falta de entendimiento es la que nos está conduciendo y del cual estamos sufriendo todos en términos de seguridad y de democracia. ¿Creen ustedes, ecuatorianos, que es razonable identificar cuáles son las cifras de impunidad en el país? Si la policía resuelve el 14%, ¿cuántos de estos llegan a sentencia? De cada 100 homicidios, 90 y más quedan en impunidad. Por eso no se logra controlar. Pero eso no es una tarea cortoplacista ni de un solo ministro. ¿Cuántas sentencias existen por homicidio, asesinato? ¿Y cuántas de estas han cumplido su pena? ¿Cuántos asesinos y criminales se han beneficiado de normas creadas aquí en este recinto? ¿Cuántas se han otorgado beneficios penitenciarios a reincidentes y a gente que ha demostrado una falta de voluntad para la reinserción social y la rehabilitación? Entonces, ¿es racional atender y fortalecer el sistema de justicia para mejorar la seguridad? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ello? ¿Encuentran ustedes racional y razonable trabajar en este sentido desde la unidad, desde la cohesión, o encuentran más sentido en continuar fragmentando al Estado? Esa respuesta hay que darle al ciudadano. No es ese el camino, esa es la contravía. Forman parte los ecuatorianos de la razonabilidad que se necesita ahora, más que nunca, para poder controlar un fenómeno grave como la inseguridad. Actúan desde el mundo inconsciente, producto de un fanatismo ideológico nada más, de la intuición, de la creencia
que separando a un funcionario se arreglan los conflictos. Este es un problema de Estado, no de policías. Este es un fenómeno que debe ser abordado desde la integralidad, no desde la desintegración. Por eso incomodó mi presencia en el ministerio, por querer movilizar al Estado en esta gran cruzada. ¿Conoce el Ecuador cuál es la tasa de homicidios por arma de fuego en el país? Los medios de comunicación permanentemente están dando cuenta de cerca del 90% de muertes violentas que se registran con armas de este tipo. En cada escena del delito violento se recogen en promedio 10 indicios balísticos. ¿Qué pasa con estas pericias? Se realizan. Muchas de las pericias de estos elementos no se realizaban por falta de personal profesional. Por eso decidimos incorporar a la Policía Nacional gente formada desde la universidad, gente que venga ya desde la academia con formación científica para convertirse en peritos que resuelvan en parte el grave problema de inseguridad. Muchas de ellas tampoco se realizan, pero no por ausencia de profesionalismo, corrupción o intimidación, como se quiere hacer pensar, o por incumplimiento de funciones. La pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad de resolver estos graves problemas? Y regresamos nuevamente a la teoría de Harding, los comunes, la tragedia de los comunes. Un elemento nuevo tiene que ver con el hecho violento en sí mismo. Hasta hace un par de años, los ataques estaban dirigidos a una sola persona. Hoy han crecido los homicidios múltiples y seriales con participación de menores de edad. Se naturalizan eventos con varias víctimas. Son ataques armados a familias y comunidades enteras, incluso con actividades de terrorismo menor y uso de explosivos. ¿Recuerdan lo que sucedió en la playita del Guasmo? Yo no era ministro, pero ahí no dijeron nada. ¿Recuerdan lo que sucedió en Cristo del Consuelo? Esos niños desescolarizados, muchos huérfanos por impacto de la pandemia, ¿qué opciones tienen? ¿Qué opciones les damos como Estado? El Ecuador sabe, el Ecuador conoce, el Ecuador mira el trabajo de la policía. La policía está en las calles para evitar que sucedan cosas malas, pero también el ecuatoriano se pregunta, ¿qué hacemos desde el legislativo? ¿Qué hacemos desde el judicial para que sucedan cosas buenas? ¿Qué hace el electoral para evitar que dineros corruptos participen en campañas? No miramos con asombro la última denuncia de candidatos relacionados con el narcotráfico. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Asamblea? Indiferencia, anomia, todo lo contrario a la rapidez, todo lo contrario a la rapidez con la que sacaron a un ministro por incumplido, pero la verdad por incómodo. También quiero que ubiquen geoestratégicamente al país. El Ecuador, en su contexto geográfico, está en la mitad de los dos países de mayor producción de droga. ¿Cuántas toneladas de droga produce Colombia? ¿Cuántas toneladas de droga produce Perú? ¿Y cómo esto se transforma en economía? ¿Cómo vamos naturalizando en las acciones cotidianas esa economía? En el año 2020 y el año 2021, Colombia incrementó un 43% de hectáreas de sembradío de coca. Pasó de 143,000 a 204,000 hectáreas. Se dice, según informes de Naciones Unidas, que el 60% de la cocaína que produce Colombia sale por el sur de su frontera, se cultiva y se produce en ese mismo lugar. Y se entiende que gran parte de esa producción ingresa al territorio ecuatoriano para salir desde los puertos y desde los aeropuertos hacia Europa y Estados Unidos. Firmar un convenio
para poner los escáneres, eso también incomodó. Trabajar para fortalecer los puertos y no permitir que varios policías sean dados el pase a trabajar allá como pretendían algunos. Eso es parte del grave conflicto de inseguridad. Además, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Los aciertos hay que continuarlos, pero los desaciertos hay que decirlos con honestidad. El Ecuador debilitó los controles y ha invertido poco en defensa y en seguridad los últimos años. Una visión ideológica, una visión populista, optó por terminar la cooperación internacional. Se retiró la base militar y si bien operaba desde un lugar, cubría toda la costa del Pacífico, sin que el Estado haya reemplazado esa capacidad operativa, tecnológica. Eso es parte del conflicto, pero no fue en mi gestión. La ausencia del Estado se ha hecho mucho más evidente en la costa y en la frontera norte. Insisto, no ha sucedido en mi gestión. Y todos, al menos en esto, debemos coincidir. Cuando el Estado no está presente, el crimen organizado lo reemplaza con su ley y su violencia. No cuando un ministro no cumple sus funciones, cuando el Estado no está presente. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de uno de los primeros poderes del Estado. Sin embargo, fue en mi administración, señoras y señores asambleístas, fue en mi administración, con orgullo lo digo, que se motivó desde la recuperación de la confianza internacional, se motivó la creación de un viceministerio especializado para combatir las economías ilegales. Eso es lo que está atrás. Que no persigamos la minería ilegal, que no persigamos el producto a quienes medran del narcotráfico, a quienes medran y han medrado toda la vida del contrabando, a quienes están lavando activos. El mismo informe de Naciones Unidas dice que del 5 al 8% del Producto Interno Bruto se lava en el país, es decir, de 5.000 a 8.000 millones. ¿Y dónde está la ley para incautar bienes? ¿Dónde está la normativa que permita desde la inteligencia empezar a recabar información y poder desarticular estas organizaciones criminales? Hay que decirlo también, en el año 2013 y 2014 se crearon antitécnicamente, contra todo criterio técnico, megacárceles, las que finalmente se han convertido en lo que se han convertido. Hay que decirlo también, a la Policía Nacional le quitaron el control del tránsito y el control de la migración. A pesar de lo que digan ahora las normas, en los hechos, en la práctica, señores asambleístas, no hay ningún control que supla este vacío. En la red vial de la costa no se puede intervenir. Los puertos y los aeropuertos a donde llega la droga no tienen escáneres. Por ahí circula toda esta economía ilegal. Pero lo más complejo, cuando decidieron en la Asamblea quitarle los controles a la Policía Nacional, le quitaron el ecosistema de información. Y el ecosistema de información de tránsito y de migración es fundamental para hacer anticipación estratégica al delito, para hacer prevención. Ahora los datos se encuentran dispersos y desconcentrados en nuevas organizaciones y cada uno dueño de la información. Se pierden de esta forma y facilitan el anonimato de los criminales. Para proteger al ciudadano, lo que han encontrado sociedades más resilientes es básicamente el fortalecimiento de las instituciones. Y esto es lo que no se permitió, porque estábamos trabajando para fortalecer la institucionalidad. Instituciones fuertes disuaden a los corruptos. Hoy se necesita un espíritu crítico de ustedes, desde la Asamblea. Son ustedes quienes deben generar las condiciones favorables al Estado, aislar de la información estratégica a una institución,
no es solamente un incumplimiento de sus funciones, es una traición a sus propios votantes. Hay que construir una batería de indicadores de calidad sobre el sistema de justicia y sobre el sistema de seguridad y exigir control y fiscalización a todos, a todos. Eso es lo que requiere el país, transparencia. Este tipo de propuestas que las veníamos trabajando son las que incomodaron, pero que requieren con urgencia el país. Atribuir entonces la tendencia de crecimiento de violencia e inseguridad a mi gestión de 5 meses es la demostración de una persecución malintencionada. Todo lo contrario de lo que aquí se ha afirmado de manera irresponsable. Y quiero enfatizar que mientras tuve la responsabilidad de ministro del Interior, se ejecutaron importantes intervenciones a estructuras criminales que operaron y que aún continúan operando, porque se detiene personas pero no se elimina el mercado. Por eso nos enfocábamos nosotros en la economía y no en las personas. Entre ellos subrayo, por ejemplo, la respuesta investigativa y operativa que permitió identificar y detener a los involucrados en un crimen tan atroz como el asesinato y colgamiento de ciudadanos en Durán. Actos de sicariato que deben obligarnos a repensar nuestro sistema de justicia penal, no mirar con lupa y con microscopio a un ministro de Estado. Eso es reduccionismo, reducir únicamente el conflicto a un método de persona para resolver un caso. Pero ahí no se dijo nada. Y este hecho, por si acaso, no sucedió cuando yo era ministro. Yo me preocupé de identificar a los culpables. Otro hecho desapercibido por la Asamblea, pero no para los ciudadanos, fue el ataque armado a La Playita en enero del año anterior. Yo era un jubilado de policía y miraba con asombro. No sucedió en mi gestión, pero fui yo quien impulsó programas de atención en ese barrio e intervención en esos sitios para contener la violencia radical que ya se estaba expresando. Responder con urgencia a los hechos irracionales de lo que habla Puper es lo que estábamos haciendo. En el Cristo del Consuelo desarticulamos a la organización que cometió el acto. Otra de sicariato en Esmeraldas, un conocido deportista que se convertía en el ídolo de los muchachos y de los jóvenes ahí. Esos no son temas que se mencionan, pero sí tuvo protección política de gente asociada ahora al deporte y al fútbol, conocida. Responder a estos temas son los que también incomodan. Otro caso que quiero llamar la atención de los ecuatorianos, cuya trascendencia se ha demostrado en el pasar de los meses, es la investigación y detención de Leandro Norero. Eso sí sucedió en mi gestión. Esto ocurrió el 25 de mayo del 2022 cuando era ministro. Contados asambleístas han puesto atención en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo prestan atención? Se entiende la magnitud, se entiende el significado de combatir una economía ilegal de este tipo. Esa es una muestra contundente de la penetración del crimen organizado del Estado y una muestra contundente de lo que estábamos haciendo para perseguir las economías ilegales. Esta es en proporciones similar a los bochornosos actos de contratación pública en el caso de Brecht, que impactó a varios países de América Latina y que en el Ecuador implicó sentencias y cárcel para varios actores políticos. El caso Norero debe servir para analizar la relación de la violencia en las cárceles y en las calles, del gobierno criminal, así como sus nexos con supuestos actores políticos y medios de comunicación. Ese es el centro de poder político y esa es la perversidad política a la que hay que combatir. No hay que olvidar esta trama de delincuencia organizada. Hay que comprender cómo el poder mafioso desnuda la política y la retrata en diferentes escenarios, incluida una piscina.
Este juicio político, señores, tiene causales declaradas, las que constan en los documentos presentados por mis interpelantes, pero también tiene causas ocultas, y el Ecuador tiene que saber cuáles son las causas ocultas. El temor a perder la protección o el acceso a información privilegiada, que no la tenían con un ministro incómodo. El riesgo de que redes del más alto nivel sean descubiertas por su participación en toda la cadena estratégica de la economía subterránea ilegal, desde el mercado, la distribución, la comercialización hasta el lavado, narcotráfico, minería ilegal, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas, contrabando, lavado de activos. ¿Y por qué también incomodé? Por la injerencia de pases en el personal policial al sistema antinarcóticos o ascensos en los niveles de dirección, por simples temas de ingreso a la policía también, para impedir manipulaciones. Por eso salí del Comando General con orgullo en el año 2021 y salí también del Ministerio del Interior. No lo iba a permitir. Y me he tomado el tiempo para explicarles el Ecuador de hoy en su contexto. Es simplemente para insistir en la grave situación que vive el país, y que esta grave situación que vive el país no es consecuencia de un ministro incumplido en 5 meses, es evidencia de lo que está sucediendo en esta competencia de un gobierno criminal con un gobierno estatal, que está alcanzando altos niveles de violencia y que provocan frustración y desesperanza, sobre todo porque no vemos ningún indicio que se esté tomando adecuado para resolverlo. Pero esta resolución no es del ministro, insisto, es del Estado, y hay que entender cómo debe operar el Estado para contrarrestar el veloz crecimiento que produce la economía ilegal. En este contexto, yo estoy de acuerdo e invoco a los ciudadanos a un gran acuerdo de país. Hoy se necesita al menos dialogar, al menos discutirse aquí en la Asamblea Nacional en el mejor uso del tiempo, que estar cuestionando a un exfuncionario por la seguridad en la que todos los actores sentados en la mesa y de forma periódica, rindiendo cuentas al Ecuador, podamos entregar soluciones. Debe entender que está en riesgo la vida de los ciudadanos y sus familias, el desarrollo económico y social del país, tanto como la vigencia misma del Estado de Derecho. Las organizaciones criminales, ejemplos abundan en el mundo entero, no solo desafían al gobierno y al Estado, también lo cooptan, y las consecuencias es la pérdida de derechos y libertades para todos. A mí ninguno de ustedes me va a poder decir que me he tomado $1 ajeno. La lógica del crimen es tener aliados políticos, es someter al sistema de justicia al terror y comprarlo, es asesinar y cooptar la seguridad pública. Los criminales son los que persiguen la impunidad, no un ministro. Para lo cual solamente hay una respuesta: la cohesión social. Un Estado fortalecido es el único que puede detener su avance. Con el tiempo, poner en su lugar a aquellos corruptos y delincuentes, la cárcel, y también a sus cómplices políticos. Ahora voy a pasar a dar respuesta a las motivaciones del juicio político. Protestas violentas de junio del 2022. Las acusaciones de este juicio político se basan en una profunda confusión entre las funciones y responsabilidades del ministro del Interior y aquellas que la ley los determina para la Policía Nacional. Incluso peor, en algunos casos la confusión es tan grave y tan profunda
que las y los interpelantes pretenden que la acción individual de cada miembro de la Policía Nacional es atribuible personal y penalmente al ministro. En vista de lo anterior, es fundamental partir de definir cuáles son las funciones del ministro del Interior. Pues solo así podríamos nosotros determinar un eventual incumplimiento que, como demostraré, no se ha dado jamás. La Constitución de la República, específicamente el artículo 154, establece que los ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: primero, ejercer la rectoría de la política pública del área a su cargo, expedir acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión. Segundo, presentar ante la Asamblea Nacional los informes que le sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad, y comparecer cuando sean convocados o sometidos a un enjuiciamiento político. Por lo tanto, los ministerios, a través de sus titulares, son responsables de la rectoría de las políticas públicas en una determinada área o sector de la administración pública central. La Constitución de la República, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, los decretos ejecutivos con los que se construyeron el Ministerio del Interior, son suficiente evidencia para entender que el Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público le corresponde dirigir la política, planificar, regular, gestionar y controlar sobre la base de políticas previamente establecidas, y todo esto con el propósito de garantizar los derechos constitucionales de la población, promoviendo de esta manera una cultura de paz y de convivencia pacífica. Por lo tanto, Ecuador, el ministro del Interior, no tiene funciones operativas, respecto de la Policía Nacional. Tanto es así que la Corte Constitucional, y les pido observen las resoluciones y los dictámenes de la Corte Constitucional, determina en sentencia 111 IC/20 de 29 de enero del 2020, la responsabilidad de la política de los ministros de Estado deriva de sus funciones, de las que acabamos de leer. Insisto en la importancia de diferenciar lo que corresponde al ministro del Interior de lo que le corresponde al mando de la Policía Nacional, y aquello que es responsabilidad de cada miembro que conforma la institución policial. En términos generales, el ministro del ente rector de la seguridad dirige y diseña la política, es decir, trabaja en los planes, reglamentos, directivas generales. Resulta por demás absurdo creer que cada movimiento de más de 50,000 policías a nivel nacional requieran la instrucción de un ministro de Estado. En el caso puntual de la crisis política y de seguridad que vivió el Ecuador en junio del 2022, mis actuaciones como ministro se enmarcaron en la Constitución y en la ley, y mis orientaciones constan por escrito, conforme a la documentación que presenté y que se encuentra en poder de la comisión, pero que no la quiso revisar. Junio del 2022, señoras y señores asambleístas, para la mayoría del Ecuador, en una sociedad polarizada, es recordada como un tiempo donde un grupo de anarquistas con acciones incendiarias pretendieron nuevamente someter y forzar la estabilidad democrática del país
por medio de la fuerza. Una sociedad sensata no puede aceptar los medios que ya de forma recurrente, porque no es la primera vez, de forma recurrente, hacen uso en la protesta para alcanzar supuestos fines sublimes, entre los cuales, sin dudarlo, no se encuentra el respeto al Estado de Derecho. Responsabilizar políticamente a un exfuncionario con estas excusas es demoler la democracia, es burlarse de las víctimas de las paralizaciones, aquellas que no recibieron atención de salud a tiempo, aquellas que vieron impedidas de trabajar, se vieron impedidas y obligadas de no trabajar, de producir, de estudiar, de buscar servicios básicos, en algunos casos con repercusiones que fueron más allá de las jornadas. Mis interpelantes se refieren a la obligación que tiene la fuerza pública de presumir no solo la legalidad, sino también la naturaleza pacífica de la protesta. Es correcto, así lo hace la Policía Nacional. Pero cuando los hechos suceden, se pasa de la presunción a la realidad. Los supuestos a la evidencia que más de una vez he descrito y que no se corresponde ni con la paz ni con la legalidad, que de manera sesgada se han presentado en las acusaciones, es lo que voy a desvirtuar. Veamos, por ejemplo, estas imágenes. Veamos estas imágenes que las interpelantes y los interpelantes omiten en su versión de los hechos, pero que ningún juicio político conseguirá que millones de ecuatorianos olviden, pues la mayoría significaron días de terror, de impotencia, de falta de oportunidades para alimentar a sus familias. Yo, en lo personal, no olvido a aquel ciudadano taxista que en la ciudad de Ambato fue azotado mientras una multitud a su alrededor celebraba y grababa en las redes sociales. Este acto de barbarie, ¿por qué recibió la humillación este ciudadano? ¿Por qué ese castigo? Por no plegar a un paro, por no coincidir con los supuestos héroes de junio. En el contexto internacional y en los ordenamientos jurídicos internos de los países, se ha establecido como requisito para ejercer el derecho a la protesta que ésta sea de forma pacífica. Y tengo que insistir, requisito para ejercer el derecho a la protesta, que ésta sea de forma pacífica y sin armas. Tanto es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019 determinó que los estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas, incluida la de los manifestantes y de los policías. El accionar violento de los manifestantes o de terceros que pongan en riesgo, cierto, la vida o la integridad física de las personas que participan. Pero también saben qué determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obliga al Estado a realizar las acciones proporcionadas para prevenir y evitar estos hechos, limitando el derecho a la protesta de los autores de los hechos de violencia. Repito, obliga al Estado a realizar acciones proporcionadas para prevenir y evitar estos hechos. Eso es lo que hizo una policía profesional de mantenimiento del orden público. Es decir, los manifestantes deben aprender a respetar la protección, el orden y la moral pública. No usar armas y ejercer su derecho a una protesta pacífica. Caso contrario, el Estado tiene la obligación de actuar para responder a riesgos sobre la vida, la integridad, la propiedad y los derechos del resto de ciudadanos. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia de la violencia de los 18 días de paro nacional? Contundente, dicen los interpelantes. En mi informe ante la comisión respectiva, en julio 2022, informé que lamentablemente los resultados del paro nacional para la democracia ecuatoriana fueron duros, cuyo hecho de mayor impacto sin duda fue la muerte de 6 personas,
4 en escenarios de enfrentamiento, 3 civiles y 1 militar, y otras 2 muertes de quienes no participaban en ninguna protesta, pero simplemente no pudieron llegar a un hospital, como lo informó el Ministerio de Salud el 21 de junio del 2022, por el cierre irracional de las vías. La prensa nacional recogió y publicó los ataques a las instituciones públicas y a la infraestructura del Estado, como la Fiscalía. Todos recordamos el ataque a un convoy militar en San Antonio de Pichincha. Ataque, la cual habría sido de una magnitud muchísimo mayor. Imaginen cuál fuerza ejercerían para destruir armamento militar. Las Fuerzas Armadas señalaron que se trató de un hecho planificado, y lo dijeron en el Pleno y en la Comisión, con gente armada, en las que algunas personas daban direccionamiento, otras actuaban para garantizar el ataque y provocar los daños que lograron. Otra evidencia de que es una falacia calificar al paro de junio del 2022 como pacífico es la destrucción de todo el sistema policial en el Cantón Puyo, la quema de la infraestructura y la destrucción de 18 vehículos, saqueos y vandalismo total, 6 policías heridos, y aún más grave aún, la emboscada del 29 de junio a un convoy militar que llevaba combustible a la comunidad de Xuxupindi, en la que murió un militar. Un balance minúsculo da cuenta de que fueron destruidas decenas de unidades de policía comunitaria, decenas de vehículos policiales, 4 bloques petroleros quedaron paralizados en Sucumbíos, Pastaza y Napo, 3 estaciones eléctricas fueron atacadas en Paute y Tizaleo, 6 gobernaciones tomadas, cerca de $1.000 millones en pérdidas económicas en 18 días de paralización, entre otros daños. En los días de la protesta también se evidenció la intención de provocar daño y sufrimiento a la población civil. La toma de las antenas de Pilisurco, el intento de contaminar el agua potable en Ambato, o la declaración de un manifestante en la Universidad Central de Quito sobre que si es que la ciudad tiene que seguir muriendo de hambre, que se muera, porque no quieren unirse a esta lucha. Eso no lo dijo el ministro incumplido, eso lo dijo un manifestante. Estas son develaciones de una protesta que día a día se deshumanizaba y se alejaba de la supuesta pretensión de reclamar derechos. No se puede considerar justa ni legítima una protesta que ataca con tal virulencia a terceros. Una sociedad democrática que se fundamenta en derechos debe organizarse para impedir que hechos que se enmascaran como justos se conviertan en el secuestro de un país. Insisto, en el secuestro de un país. Un bloqueo irracional que solo profundizó la depresión nacional y empobreció más a la población, que procuraba salir de la quiebra económica y emocional que provocó la pandemia del 2020 por la expansión del virus de la COVID-19. Declarar sin ningún rubor que si la ciudad, insisto, declarar sin ningún rubor que si la ciudad, refiriéndose a Quito, tiene que seguir muriendo de hambre, que se muera, porque no quieren unirse a esa lucha. Ahí está el video. Póngale, por favor, secretaría, si puede dar paso al video. Proceda, señor secretario. Y si es que la ciudad tiene que seguir muriendo de hambre, que se muera. No seas loco, oye.
aire, benfolita aquí, comprimido, aire, como es gas comprimido. Miras para reventarles, hijos de puta. Insisto, una sociedad democrática se fundamenta en derechos y son estos los que nos deben impulsar para organizarnos e impedir que hechos que se enmascaran como posiblemente justos se conviertan en el secuestro de un país. Declarar sin rubor lo que se manifestó nos debe llamar la atención a todos los ciudadanos en el Ecuador, para concienciar a toda la población sobre el riesgo de legitimar estas acciones de violencia generalizada, esta amenaza y este daño a otros ciudadanos que lo único que hace es fragmentar al Estado. Son estas acciones las que en la protesta se expresan con enorme virulencia. Los hechos que he expuesto, pocos ante el voluminoso registro que existe sobre la violencia del paro de junio 2022, no solamente que están evidenciados en los medios nacionales, también constan en las cuentas oficiales de instituciones públicas como la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. No obstante, es evidente que a los interpelantes no les ha parecido suficiente, al menos para tener una duda razonable, preguntarse e indagar sobre si estos hechos suponen planificación, suponen financiamiento. Estos hechos que producen sufrimiento civil y que afectaron a la economía nacional deberían también investigarse y hallar responsables para que no se vuelvan a repetir, para que nunca más podamos vivir un acto de enorme irracionalidad, para que sea la razonabilidad y la racionalidad de la que habla Popper la que esté presente en nuestra sociedad. Ante estas aseveraciones de los interpelantes respecto a que el ministro del Interior dispuso a la Policía Nacional la toma del Parque del Arbolito, así como el allanamiento y las requisiciones a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es evidente la falsedad de los hechos y el pleno desconocimiento de la ley. Aquí mismo presentaron un video del comandante general de la policía, a quien por varias veces le preguntan y les responde lo mismo: la policía planificó, no hay disposición de ningún ministro. Esta evidente falsedad de los hechos y el pleno desconocimiento de la ley es la forma para utilizar engañosamente, maniqueísta, manipular políticamente la opinión pública. Esto es no asumir las responsabilidades legales por proteger a quienes ejercieron la violencia. El ministro no ordenó ningún acto policial, no tiene ni las competencias ni las facultades constitucionales para ello. Es tan sorprendente la audacia con la que concluye la comisión, declarando actos ilegales, repito, actos ilegales, declarar actos ilegales, los fallos de autoridad competente. Entonces, ¿para qué tenemos la justicia? ¿Cómo funciona nuestra democracia si no dejamos que la justicia actúe y permanentemente estamos declarando ilegales los fallos judiciales? Insisto, un ministro no tiene ese tipo de competencias. Peor, irse por sobre los jueces de garantías constitucionales y jurisdiccionales. Ellos son los que previamente calificaron de legales los actos policiales. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional informaron que su intervención fue producto de un llamado al 1-800 delito, en el que se denunciaba la existencia de material bélico como explosivos y armas artesanales, que serían supuestamente utilizadas en las manifestaciones para retener y secuestrar, como hicieron en el 2019 en la misma Casa de la Cultura, a policías, militares y periodistas. Así consta la providencia, no la disposición verbal de un ministro, la providencia de 18 de junio del 2022. El juez David Lazo Vaca de la Unidad Judicial de Garantías Penales en Competencia con infracciones flagrantes de Quito, en el juicio 17-28-22-022-00-19 OG, lo determina. Y claramente dice el documento judicial que la actuación fue sobre la base de un acto urgente, pedida por la Fiscalía
y aprobada por un juez, luego de una llamada al 1-800 delito. Nunca, jamás, por una disposición de ministro. Se trata de una aseveración absurda que atenta contra la verdad de los hechos. Otra evidencia de que la policía es responsable de sus acciones operativas y de que no fue una disposición del ministro el ingreso a la Casa de la Cultura son los comunicados presentados por la Fiscalía General del Estado y por la propia policía en sus cuentas oficiales de la red social Twitter de 19 de junio del 2022. Publican y dicen sobre la supuesta requisición de la Casa de la Cultura: esta fue con base al estado de excepción dictado el 17 de junio por el presidente de la República mediante decreto ejecutivo 455, y pone y cita el artículo 9 que les invito a leer. Por lo tanto, las aseveraciones de los interpelantes con respecto a que el ministro del Interior dispuso a la Policía Nacional la toma del Parque del Arbolito, así como el allanamiento y las requisiciones a la Casa de la Cultura, no tienen ningún asidero, no se sustentan en ningún hecho, no existe evidencia alguna de ello, peor prueba material. Es una mera acusación retórica, política, pero formulada con enorme maledicencia. Pero que conozca el Ecuador, porque a ellos vine a responderles yo ahora, que conozca Quito especialmente. Dicha requisición nunca se ejecutó, no se ejecutó requisición alguna, no pasó de una notificación, del acto simple administrativo de notificar, a pesar de que la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Iñaquito, dentro de la acción de protección número 17-204-2022-02-304, presentada por el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, resolvió negar la demanda de acción de protección. Negar, porque nunca se cumplió. Entonces, los fallos judiciales ya no sirven en esta democracia. Además, debo informar que existió un acta de acuerdo con el fin de salvaguardar los bienes patrimoniales. La misma fue suscrita electrónicamente por el presidente de la Casa de la Cultura y el Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Esas omisiones en el informe también debo destacarlas. Como cité en mi escrito presentado ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, previo y durante el paro nacional, emití directrices y lineamientos para regular la actuación de la Policía Nacional. No obstante, me permito insistir en los oficios MDI-DMI 2022-0490 de 11 de junio del 2022 y el 625 de 19 de junio del 2022, que suscribí en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y de acuerdo a los instrumentos internacionales, Constitución y normativa secundaria. Resalto las dos disposiciones de mayor valor. Primera, aplicar procedimientos en el cumplimiento de la misión y responsabilidades institucionales, con apego irrestricto al ordenamiento jurídico, basado en los mayores estándares de derechos humanos y equilibrio entre bienes jurídicos protegidos, primando la integridad personal de los participantes en las manifestaciones, reuniones y protestas pacíficas, interviniendo exclusivamente para evitar una amenaza o riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, los miembros de la Policía Nacional y los ciudadanos. Segundo, de ser necesario, utilizar únicamente armamento disuasivo no letal. Repito, de ser necesario, utilizar únicamente
armamento disuasivo no letal, que será excepcional en caso de amenaza o peligro grave a la integridad personal de los participantes de las manifestaciones y de la protesta social pacífica. En una rueda de prensa de 24 de junio, en la Comandancia General de Policía, y luego de observar los ataques a los convoys militares y la utilización de armas de fuego por los participantes, declaré que se estaba evaluando la posibilidad de usar perdigones. Ello, luego de todos estos actos vandálicos, con policías heridos y secuestrados, con las emboscadas a los convoys militares. Pero como bien recoge la acusación de los interpelantes, se trató de una evaluación, es decir, una posibilidad que nunca se concretó. La Policía Nacional en las jornadas de junio no utilizó munición letal. Y eso hay informe de la Dirección de Logística de la misma institución. Al repeler, y hay que entender, repelimiento de represión, al repeler usó únicamente material antidisturbios, fumígenos, gas lacrimógeno. Eso se ha informado en todas las comparecencias en varias comisiones. Reitero que tanto en los lineamientos del 11 como del 19 de junio dispuse solamente de ser necesario se utilice únicamente armamento disuasivo no letal, que será además excepcional para casos de amenaza o peligro a la integridad personal de los participantes en las manifestaciones. Y ahí están los documentos, son públicos y entregados a la comisión. En relación a las personas que lamentablemente murieron en el contexto de las manifestaciones, la Fiscalía General del Estado lleva adelante las respectivas investigaciones y, de acuerdo con la legislación nacional, a esta institución le corresponde determinar las causas de las muertes y, de hallar mérito, acusar a los presuntos autores ante juez competente de manera individualizada. Ahora bien, la aseveración descabellada y desde todo punto de vista inaceptable de los interpelantes en relación a que, abro comillas, porque esto es lo que dicen, con la aquiescencia del ministro del Interior, la Policía Nacional violó el principio de protección a la vida. Lo rechazo rotundamente. Lo he dicho antes y lo voy a repetir ahora. He sido policía y conozco la institución. Nosotros nos formamos para defender derechos y libertades, no solo por mandato constitucional, lo hacemos por convicción, pues los funcionarios policiales somos formados para servir. Muchos compañeros han ofrendado su vida en la protección de derechos y libertades. He visto a sus familias sufrir y les he visto sufrir mucho más cuando minaron y miraron con asombro el saqueo a la seguridad social de la Policía Nacional. Pocas han sido las voces de la Asamblea Nacional que se han pronunciado para reparar ese daño causado. Rechazo la ligereza, por eso rechazo la ligereza con la que profieren este tipo de acusaciones irresponsables, que por atacar a un funcionario incómodo a los intereses políticos terminan debilitando a una institución garante de la seguridad ciudadana en un momento de alta criticidad en que deberíamos discutir de un acuerdo nacional que respalde la actuación más bien de la policía. Quienes jamás han visitado una unidad policial, quienes jamás han enfrentado delincuentes, quienes jamás han amanecido en un patrullero controlando la ciudad, desconocen cómo opera la institución. Esta es una institución al servicio del Estado, pero el Ecuador entero sabe que somos una institución pluriétnica, diversa, conformada por damas y caballeros de la paz, provenientes de todos los colectivos sociales,
Aquí no hay élites. Quienes han trabajado junto a nosotros saben de nuestra vocación de servicio y de nuestra capacidad de obrar. Saben que nuestra misión es tutelar objetivos legítimos como defender la vida, la salud y el trabajo, pero también nos corresponde proteger y tutelar el orden constituido. Lo hicimos en octubre del 2019. Falsamente se dice, él ya fue comandante general en las jornadas de octubre y por eso actuó también así en junio. Falso. Yo no fui el comandante general en junio, pero a mí se me persigue desde esos momentos. Lo ratificamos en los 18 días de aciagos que vivió el país en junio del 2022. Y estoy seguro que con el profesionalismo de la institución lo van a seguir haciendo quienes permanezcan en el servicio activo. ¿Por qué? Porque saben que la democracia es la mejor forma de convivencia. Porque saben que nadie tiene autorización para provocar caos y peor, pretender reinar con violencia bajo una supuesta protesta social, genuina por sus causas indudablemente, pero deslegitimada por los hechos y por las acciones, por las intenciones y por los propósitos. Para quienes sintieron el agravio del paro, no hubo contemplación. Para quienes osaron paralizar con violencia, hubo permisividad y protección, hubo amnistía aquí mismo. Es lamentable e inquietante que sean siempre los uniformados quienes deben llevar la cicatriz de un conflicto social. A los asambleístas interpelantes les insisto, la policía no está empeñada en reprimir. Las ciudades no son campos de batalla. Los ciudadanos no son enemigos. No se dividen zonas de paz, puesto que no hay zonas de guerra. No se actúa contra la protesta y sus justificadas causas, insisto. Se actúa contra las formas, contra las conductas criminales y vandálicas que ahí se producen. Esta Policía Nacional, que me cupo el honor de representarla, es la que también les da seguridad a ustedes y a sus seres queridos. Con orgullo puedo decirles que pertenecemos a una generación formada en valores democráticos. Y aquí me acompañan oficiales en servicio pasivo y saben que les estoy diciendo la verdad. Pertenecemos a una generación formada en valores democráticos. Sobre la supuesta inobservancia de debida diligencia e investigación en presuntos excesos de la fuerza policial, es evidente no solo la mala fe, la ignorancia al confundir funciones. De acuerdo a las competencias del ministro del Interior y Policía Nacional, la normativa especifica que la conducta de los servidores policiales en el ejercicio de su cargo y función se encuentra establecida en el COESCOP, específicamente en el artículo 117, sobre el régimen y faltas administrativas disciplinarias con las cuales la Policía Nacional, a través de la Inspectoría y la Dirección de Asuntos Internos, investiga y sanciona. De ser el caso de encontrar méritos de la inobservancia a la ley, reglamento, constitución, decretos, acuerdos, actos administrativos o disposiciones u órdenes emanadas por la superioridad, son ellos quienes tienen la obligación de sancionar. Y todo esto se lleva en estricta observancia al debido proceso y a la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho. Eso lo dice el artículo 76 de la Constitución. Dentro de la esfera administrativa que corresponde a la Policía Nacional, esto sucede sin perjuicio de que en el decurso de la investigación y de encontrarse presunciones del cometimiento de infracciones penales, se ponga en conocimiento de autoridades judiciales. ¿Para qué? Para que dentro del ámbito de sus competencias penales se inicien las investigaciones y acciones legales correspondientes. Dejemos que sea la Administración de Justicia la que resuelva. Es importante mencionar que en una investigación administrativa de la Policía Nacional tiene como disparador la denuncia o el evento que registre una falta. Sobre la base de los artículos 36 y 37 del reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro primero del COESCOP,
para el inicio del proceso requisitorio y la admisibilidad de la denuncia a través del Departamento de Componentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional, se registraron una denuncia y 16 eventos de inconductas hasta el 1 de junio del 2022. Sobre este punto quiero reiterar, mediante oficio 0600 de 18 de junio, dispuse al Comandante General de la Policía Nacional que de manera inmediata, a través de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, investigue todos aquellos casos que se denuncian o se conozcan por medios de comunicación y de redes sociales. Todo acerca de agresiones a ciudadanos durante las manifestaciones. En relación a los resultados de esta disposición, es menester preguntar al Comandante General para que informe sobre sus resultados, no a un exministro. Insisto en este dato, mientras todavía se desarrollaban las protestas y en el marco de mis competencias como ministro, dispuse la investigación administrativa sobre presuntas agresiones a ciudadanos, con lo cual es falso que no haya actuado con la debida diligencia. Por otro lado, como expuse en mi defensa por escrito, la Fiscalía General del Estado abrió 403 investigaciones penales por presuntos delitos cometidos durante las movilizaciones de junio. Insisto, es esta la institución que dirige la investigación preprocesal y procesal penal, y este es el mecanismo para procurar el acceso a la justicia, con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Con especial interés lo hace con especial atención, lo hace al interés público y a los derechos de las víctimas. Esta es la entidad que debe iniciar los procesos de manera oportuna para encontrar evidencias y presentar el caso ante un juez. En este contexto, la verdad procesal le corresponde también a los jueces, de acuerdo al 27 del Código Orgánico de la Función Judicial. Frente al cometimiento de una presunta infracción flagrante, de conformidad con los artículos 526, 527 y 528 de la Constitución, del Código Integral Penal, le corresponde a la Policía Nacional la aprehensión de los presuntos infractores, hecho por el cual, dentro de las 24 horas subsiguientes, se pone en conocimiento de la Fiscalía y a través de ella a la autoridad judicial. Además, en conformidad con los artículos 442, 443 y 444 del Código Integral Penal, la Fiscalía es titular de la acción pública, correspondiendo a dicha institución llevar adelante la investigación y la información respecto de las personas investigadas. Por lo tanto, no se me puede endosar responsabilidades que no estaban bajo mis atribuciones y competencias como ministro del Interior. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que es deber del Estado investigar y sancionar toda violación ocurrida en el marco de una manifestación pública, no se refiere, como ignorantemente lo dicen, a las funciones de un ministro, se refiere a los actores del sistema de justicia. Además, valga insistir en la sentencia 111 IC de la Corte Constitucional de 29 de enero del 2020, que determina que las funciones de un ministro de Estado son políticas. Los interpelantes dicen haber realizado un análisis y un amplio debate para concluir que es meritorio enjuiciar políticamente al exministro de Estado. Lo que supuestamente pretenden es hacer justicia a las víctimas de junio. Obviamente, no reconocen que quienes protestaron lo hicieron desde la violencia y la ilegalidad. Cometieron actos penalmente reprochables, destruyeron propiedad privada y pública, y eso, señores, es delito. Impidieron la libre movilidad y el tránsito, y eso, señoras y señores, es delito. Los actos contra la integridad física y los ataques a la autoridad es delito. Si creen que hubo razón entonces para estos actos, cambien las leyes, y esa es su responsabilidad histórica con la sociedad. Si es que esto no es delito, pues entonces cambien la normativa. Esa es una tarea de ustedes. Es una falacia
o en una falacia lo único que quieren destacar son las opiniones de quienes participaron en el paro. Traer como evidencia testimonios de quienes actuaron en el paro con violencia no es justo, no es juego limpio. Son ellos quienes, abusando de un derecho constitucional, actuaron sin límites, y les aseguro que lo seguirán haciendo gracias a la impunidad y a la amnistía otorgada. Los interpelantes dijeron que las comparecencias les dieron un marco teórico sobre la protesta social. Sin embargo, en las convocatorias no consideraron actores que legítimamente expresaron sus posiciones contrarias a la protesta social. ¿Acaso ellos estaban prohibidos de ser escuchados en el marco de la garantía de la participación ciudadana en igualdad de condiciones? Tampoco consideraron invitar a otros líderes de las mismas comunidades indígenas para conocer cuáles son sus posturas, sus decisiones y tener una visión más completa de sus verdaderas aspiraciones y propósitos. Jamás convocaron a policías de primera línea para que den sus testimonios, y también obviaron a miles de ciudadanos que salieron a las calles de Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Ibarra, pidiendo paz, pidiendo orden. Los asambleístas que favorecieron este juicio político dejaron de lado la posibilidad de construir un informe que permita aportar la verdad y la reconciliación nacional. De algunas comparecencias se desprenden varios hechos que tienen que ser difundidos con mayor fuerza, como la información brindada aquí por Joyce Soto, coordinadora general de Socorristas de Paz, quien en el Pleno de la Asamblea Nacional aseveró que se atendieron a niños heridos con perdigones. Sin embargo, en la comparecencia en la comisión no hizo mención del hecho ni entregó documentación o información sobre este tema, lo que deja en duda su primera afirmación inicial. ¿Y saben por qué? Porque simplemente es falso. No existe una sola historia clínica en el país de menores de edad atendidos por perdigones. De la misma organización, Socorristas de la Paz, la doctora Yuri Mendoza señaló que no se habían realizado investigaciones sobre las niñas y niños en los mal llamados centros de paz para determinar que padecían de desnutrición crónica. Esto se contrapone con lo expresado por María Gabriela Miranda, del colectivo Guaguaguasi, quien en una entrevista a Radio Pichincha hizo esta afirmación. Como era de esperarse, los interpelantes pasaron por alto estas declaraciones. ¿Por qué no las contrastan? Simplemente porque esto debilita su versión sesgada sobre junio. Si bien todas las comisiones especializadas permanentes tienen la potestad del control y la fiscalización política, era fundamental en este proceso de esclarecimiento de lo ocurrido en junio que se analizaran los absurdos que se dijeron en la Comisión Especializada Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Esta comisión, mediante resolución 094, conminó al ministro del Interior a presentar disculpas públicas a las y los actores de la comunidad educativa como acto básico de reparación frente a los evidentes actos de vulneración a los derechos humanos, agresiones en establecimientos educativos y uso desproporcionado de la fuerza perpetrados en el contexto de las movilizaciones sociales del 13 al 30 de junio. En esta comisión dieron su versión representantes de la Casa de la Cultura y estudiantes, no representantes de gremios estudiantiles de la ciudad de Quito, sin que medie un informe fundamentando que demuestre esos supuestos actos de vulneración de derechos humanos, agresiones a establecimientos educativos y uso desproporcionado de la fuerza. En esta comisión se escuchó con total complacencia
a la señora Viviana Paredes, quien compareció como estudiante de Flaxo, cuando es afín al movimiento político Revolución Ciudadana y es conocida en Twitter como Vivian Assange. Un dato más que resta sustento a las actuaciones de fiscalización. Resta sustento a las actuaciones de fiscalización. Resta legitimidad. En un Estado de Derecho es fundamental que las investigaciones relacionadas con la protesta, especialmente aquellas que comprometen la integridad física y sobre todo aquellas que derivan de pérdidas de vida, reciban un mínimo de garantías de no intromisión política en la administración de justicia, para que se realicen estas investigaciones con total independencia e imparcialidad. Insisto, un mínimo de intromisión política en la administración de justicia, sin revictimizar, dando seguimiento para que éstas sean debidamente reparadas. Eso dice la norma que se construyó en el legislativo. Si no somos capaces de hacerla cumplir, no somos capaces de crearla y mejorarla. Eso, insisto, dice la norma. Y este Palacio Legislativo fue el que construyó. Sería bueno que dieran ejemplo aplicándola. También hubiera sido loable para la democracia ecuatoriana que en el contexto de este iracundo ajuste de cuentas por antipatías políticas a un ministro, se recojan las decisiones judiciales sobre la legalidad de la detención del dirigente de la CONAIE y las acciones solicitadas por el presidente de la Casa de la Cultura. Por cierto, insisto, negadas en toda instancia por el sistema judicial. Negadas en toda instancia por el sistema judicial. Esto es mínimo para contrarrestar y contrastar lo que aseveran en este juicio político. Los interpelantes y quienes votaron a favor del juicio político no consideraron, y obviamente no me sorprende, toda la documentación enviada por el ministro del Interior a varias comisiones de la Asamblea Nacional durante su gestión, así como toda la información de descargo entregada a la Comisión de Fiscalización. Documentos donde constan, insisto, las directrices dadas a la Policía Nacional para garantizar los derechos humanos tanto de las personas manifestantes como de quienes, sin participar, estaban siendo víctimas de esta protesta. En este mismo orden de ideas y asumiendo la responsabilidad política conforme el dictamen de la Corte Constitucional, debo decirle al Ecuador que las actuaciones disuasivas y de repelimiento que fueron justificadas por la Policía Nacional es responsable esa institución operativa y táctica, se basaron en normativas vigentes, tanto de orden público, y no se han basado en premisas vagas como sustenta la Comisión. No es tolerable que el primer poder del Estado acomode sus intereses en detrimento de la verdad y la democracia, que justifique un juicio con generalizaciones, con insuficientes fuentes, sin pericias de ningún tipo, en definitiva, con alta parcialidad. Sin dudar, existen delgadas líneas en la normativa vigente para enfrentar actos de violencia extrema en el contexto de una paralización social. Es necesario especificar los niveles de uso progresivo de la fuerza dentro de la legitimidad que le da la Constitución y la ley frente a los límites aceptados y tolerados de una protesta. Debe ser urgente la diferenciación taxativa entre repelimiento hacia la defensa o ataque. La policía, señores asambleístas y ecuatorianos, por principio defiende. La policía no ataca, pero es a través del reglamento a la ley orgánica de uso legítimo de la fuerza donde debe distinguirse este acometido. Es fundamental para el profesionalismo de la institución exigir que se expidan ya las normas necesarias para hacer efectiva esta ley a través de su reglamento. En este mismo tema, es necesario establecer las obligaciones que tienen otros niveles de gobierno y otras instituciones del Estado en los casos del ejercicio del derecho a la protesta, sobre todo
ante aquellas de convocatoria nacional, para garantizar una coordinación adecuada en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, personas adultas, grupos vulnerables, para brindar asistencia médica y protección social. ¿Cuál es el rol de los municipios? ¿Cuál es el rol de las prefecturas? Que no sea brindar logística para trasladar manifestantes. ¿Cuál es el rol para la protección real y la tutela de las garantías a niños, niñas y adolescentes? En los ámbitos económicos, de recursos naturales, vialidad, también las instituciones rectoras deben coordinar, y se debe coordinar con el Ministerio del Interior sobre las acciones para garantizar esta provisión de servicios. Caso contrario, siempre será un conflicto para los policías, y este no es un tema de policías. Ellos no pueden ser responsables de todo, desde detener la violencia hasta garantizar el abastecimiento de mercados. Son ellos los que finalmente se constituyen en el centro de gravedad, dejando de lado las propias aspiraciones esperadas de la protesta. Y esto es una disfuncionalidad política. Ahora me voy a referir al tercer tema, caso Bernal. La Asamblea Nacional y algunos de sus miembros han explotado hasta la saciedad un caso tan lamentable como este. Por respeto al dolor de su familia, yo no voy a referirme a los hechos conocidos por todos, ni volveré sobre detalle alguno. Me limitaré a exponer lo relativo a las acusaciones que se realizan en mi contra en el contexto de este proceso de fiscalización. El mundo entero vive una pandemia. Global es el conflicto relacionado a la violencia de género. Según ONU Mujeres, en el año 2022, una media de 5 mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora. El responsable, su pareja o alguien de su propia familia. El Ecuador, lastimosamente, no escapa de esta dolorosa realidad. En el año 2022, según cifras de la Fundación Aldea, 332 mujeres fueron asesinadas por razones de género. La ciudadana María Belén Bernal, lastimosamente, fue una de ellas. Dos circunstancias que ocurrieron en este terrible suceso: el lugar de su asesinato, que fue lastimosamente una instalación policial, y el perpetrador, que fue su esposo, de profesión policía. De esos pocos que avergüenzan a la institución, de esos pocos que no merecen llevar el uniforme. Pero el día de hoy, Germán Cáceres se encuentra privado de libertad y se ha declarado culpable de haberle quitado la vida a su esposa. Pasamos en este caso de la obscuridad a la claridad. Es un femicidio y la Administración de Justicia tiene que actuar. Y aunque nada es suficiente ni consuelo para quienes perdieron una hija, una madre, una amiga, Cáceres debe enfrentar a la justicia. En mi calidad de ministro, apenas conocí, al igual que todo Ecuador, a las 96 horas del hecho. Mis primeras diligencias fueron insistir en la necesidad de que la policía elabore un plan de búsqueda, porque hablábamos técnicamente al inicio de una persona desaparecida. Técnicamente una persona desaparecida. Se juzga mis comunicaciones, pero técnicamente una persona desaparecida. Luego, gracias al pedido mío de que elaboren un plan de búsqueda y localización, tanto de la persona desaparecida, del cuerpo de la persona desaparecida y del autor, se lograron los resultados. Insisto, en mi calidad de ministro no fui informado, al igual que no fue informado el Ecuador 96 horas sobre el caso hasta que se hizo público. Pero yo fui el primer funcionario público que dio rueda de prensa y calificó de prófugo a Cáceres.
como en todos los casos de mi vida, he enfrentado las situaciones. Fui yo quien dio explicaciones, fui yo quien entregó información, fui yo quien acudió a las entrevistas, fui yo quien insistió, y en esta parte quiero poner énfasis, fui yo quien insistió al mando sobre la urgencia y la severidad que yo esperaba de ellos respecto de las faltas disciplinarias cometidas. Esa era la única forma de actuación posible y la única forma de actuación que conozco, la transparencia. Esto no se derivó de cálculo político ni de estrategias de comunicación. Yo no voy a ceder jamás mis principios a una carrera política, como dijo hoy en una entrevista a un asambleísta. El motivo oculto de mi llamamiento a juicio es por una potencialidad carrera política. Señores ecuatorianos, yo no voy jamás a ceder mis principios a una carrera política. Al contrario, comparto la indignación que el caso genera. Me avergüenza la situación de un policía que está llamado a tener una conducta ejemplar. Me avergüenza que haya sucedido en una escuela donde nos enseñan derechos, donde nos enseñan a respetar libertades. Pero para nada eso me relaciona a mí con el hecho. Al contar con más información y luego de transcurrido ese tiempo que el Ecuador no conocía, consideré que había temas importantes a resolverlos, como la disciplina, el permiso para que salga, la falta de registro en la garita, el permitir que ingrese ebrio al servicio, la facilidad de acciones a zonas no permitidas. Esas inconductas sobre las que deben responder los jefes inmediatos fueron las que sugerí al presidente de la República, quien así lo decidió en un primer momento. Sin embargo, como se conoce, esa decisión fue revisada posteriormente. ¿Cuál es la responsabilidad del ministro del Interior en este crimen execrable? ¿Cuándo se ha investigado al presidente del Colegio de Médicos cuando un médico ha cometido esto? A la fiscal general cuando un fiscal cometió un hecho de estos. A un profesor, o cuando un profesor cometió al rector de la escuela o del colegio. Nunca. ¿Por qué en este caso se hace extensiva la responsabilidad a la cabeza de la organización? Este es un sinsentido. Primero, con la desaparición y luego con el hallazgo del cuerpo de la señora María Belén Bernal, hubo en el país sentimientos de indignación y dolor que los comparto. La familia, toda una sociedad indignada y llena de dolor frente a una lacerante realidad que es la violencia de género. Pero ese no es un motivo para buscar un responsable político. Estos momentos de incertidumbre, de ira, fueron aprovechados por quienes sistemáticamente debilitan y quieren debilitar la institución y quieren debilitar la política de seguridad de nuestro país, alimentando una narrativa según la cual la responsabilidad era de toda una institución con el ministro a la cabeza. El hecho evidente de que durante una gestión de 6 meses merezca 4 llamados a juicio político es ya un síntoma de que fui un ministro incómodo. La pregunta es: ¿para quiénes? La suma de votos no es para remover a un exfuncionario, es la demostración de la disfuncionalidad política. Aquí hay una especie de magnetismo para atraer a quienes no soportan vivir sin el poder. La pregunta no es qué hizo o qué dejó de hacer el ministro, qué incumplió, cuáles son sus omisiones. Aquí lo que importa es qué ganamos y quién gana con su salida y con su censura. Señores, la única salida válida que tiene el Ecuador en medio de esta incertidumbre es defender la democracia. La democracia es la mejor forma de convivir civilizada y pacíficamente. El sistema de pesos y contrapesos debe defender el bien público. El espectáculo no puede asaltar las normas democráticas. La opción no es controlar una mayoría parlamentaria. La opción es cohesionar al Estado, no fragmentarle más.
La contravía siempre está cargada de artimañas. La ventaja es que quienes se presentan como los guardianes de la eficiencia en gobernabilidad son los mismos que nos han legado un mal ejemplo. De ese mal ejemplo tenemos que aprender para no tener una democracia vacía. Son sus ansias infinitas las que les guían para eliminar a quienes miran con recelo, porque siempre los enfrentamos. Y lo hacen con expresiones huecas, y de esta forma vacían la democracia. Con las mismas deficiencias, hoy censuran a quien junto a otros funcionarios públicos destapó el robo del ISPOL. Hoy les resulta fácil decidir en bloque, y estas son parte de toda esa carga procesal oculta que no la quieren decir en el juicio político. Pero no lo hacían cuando pretendían mantener un tema como el robo del ISPOL en impunidad. Hoy es fácil alzar la voz con un discurso indígena antiminero. Hoy nadie habla de los vínculos de la economía ilegal con la contratación pública en el caso Norero. Es más sencillo decir los temas a los que se oponen, pero les resulta imposible plantear soluciones a estos grandes conflictos. Estas incongruencias no son solamente retóricas, son formas deliberadas de mantener el statu quo. Mientras que los personajes que medran se convierten en estrellas con seguidores, de esos que ciegamente le siguen a las piscinas de la inmoralidad, de esos que medran de los diezmos y de la obra pública, de quienes roban bien y roban mal, de quienes disimulan mientras debilitan la institucionalidad. Este mal ejemplo es el que desgarra la sociedad. Estos son los personajes que temen controles, que no quieren instituciones fuertes, que deslegitiman liderazgos y los atacan por su frontalidad. Este es el verdadero motivo de mi censura, ecuatorianos. Y aquí estoy, insisto, yo no cambio principios por una carrera política. Este es el precio que estoy dispuesto a pagar por el país que amo, por el país en el que sigo soñando. Aquí están no solo mis raíces, aquí están mis propósitos y mis esperanzas. Qué difícil resulta ahora construir política pública bajo fuego cruzado. Qué difícil resulta proponer proyectos milagrosos donde no exista ni despilfarro ni robo. Pero saben que también resulta difícil superar en la administración pública contratos realizados por quienes jamás fueron censurados, pero que hipotecaron la seguridad del país. Son ellos quienes tras una cortina apoyan la censura. Los que terminaron con el sistema de inteligencia criminal ahora sostienen la tesis que la inseguridad es un incumplimiento de funciones de un ministro de 5 meses. Quienes fomentan la economía ilegal son los que están atrás, los que medran del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, del tráfico de personas. Son ellos los que acusan de un supuesto incumplimiento de funciones. Quienes transformaron las cárceles en centros, en empresas privadas para entregar uniformes, para la alimentación y para una cantidad de ilegalidades en los centros, son los que hablan de incumplimiento de funciones. Quienes aparentemente desde el anonimato en las redes sociales deslegitiman y a través de los medios de comunicación permanentemente están atacando con mentiras, con posverdades, esos son los que están atrás. Quienes terminaron con lo poco que existía en la institución. Ustedes sí saben que los policías no reciben desde el año 2014 uniformes. La última vez les entregamos en el 2020 un bono de $220 para que se compren, porque no es fácil hacer contratación pública de 8 prendas para los uniformados. Eso lo hicimos cuando fui comandante general y desde ahí jamás le han entregado. En eso estábamos trabajando. Esa es la realidad lacerante de este país. Ahí, en el corto plazo no se puede hacer, porque la contratación pública también está llena de un sinnúmero de actos de corrupción. Son los que no pueden lidiar con los recién llegados, los políticos tradicionales que se creen dueños y que hacen antipolítica y antidemocracia. Son ellos los que no quieren
nuevos liderazgos. Son ellos los que ponen cantidad de limitaciones. Pero sin embargo, de todos estos contratiempos, en mi gestión de 5 meses existen resultados. La contención de la violencia, como quedó demostrado. Ahí están las cifras, yo no me invento. La incautación de droga y su destrucción, gracias a la cooperación internacional y a la confianza recuperada con agencias internacionales. Antes de llegar al ministerio, había 300 toneladas embodegadas. Ahora hay un mecanismo nuevo de encapsulamiento para destruir la droga. La recuperación de la confianza internacional, luego del escándalo de los narcogenerales. La articulación en todos los niveles de gobierno. Por eso trabajábamos con ustedes, insisto. Varios de ustedes me acompañaron a los encuentros por la seguridad en diferentes provincias. La definición de la política pública de prevención con un ministerio especializado y la definición de la política de combate a las economías ilegales con otro ministerio especializado. Esas cosas tangibles e intangibles son las que no se quieren mirar. Y además está en camino y se dejó suscrito un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué? Para que la propuesta de política de género y de derechos humanos sea mucho más fortalecido en la institucionalidad completa. Para concluir, ecuatorianos, señoras y señores asambleístas, la crisis de seguridad que vive el país no se ha desatado por 5 meses de gestión de un ministro incómodo o incumplido. Se desata a partir de graves conflictos, incluido el tema de la COVID-19. Pero solo toma interés en esta asamblea cuando yo asumo el Ministerio del Interior. Queda demostrado que antes hechos mucho más graves jamás se consideraron. Toma importancia porque Patricio Carrillo llega a ser ministro del Interior. Esa es la realidad. Visiones ideológicas alejadas de principios democráticos y la evidente incapacidad de entender la realidad nacional y su contexto regional respecto de la seguridad ejercieron una suerte de acoso político. 300 pedidos aproximadamente de información y en promedio más de 2 comparecencias por semana a las diferentes comisiones. Ni antes ni después de que ejerciera el cargo de ministro se evidenció una presión política de este nivel al encargado de la política pública de seguridad. Y a todas comparecí y les consta, jamás dejé de asistir porque creo en la democracia. Junio es la mayor muestra de los sesgos con los que actúa la Asamblea Nacional. Las protestas y las manifestaciones como ejercicio del derecho a la resistencia deben tener límites, no pueden actuar sin límites. Estos límites no solamente son éticos, son legales sobre las lesiones y bienes jurídicos que provocan sus conductas. Por lo mismo, no se puede paralizar los servicios públicos de salud, saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, policía, seguridad social, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos, telecomunicaciones. Todo eso se paraliza, pero eso no se considera. Empero de todas estas violaciones, nada se dice en el informe de la comisión. Para un demócrata en cualquier parte del mundo, les resultaría extraño que una crisis política y de seguridad como la que vivió el Ecuador en junio solo tenga acusado a un funcionario, al ministro Patricio Carrillo. Comparen lo que pasó en Perú, en México, y vean si hubo o no hubo profesionalismo, incluso en el impacto y en toda la pérdida que se dio en todos estos lugares. Otra evidencia de la persecución política es que se pretenda que el ministro asuma las responsabilidades operativas sobre la actuación individual de los policías, tanto en los 18 días del pretendido paro nacional como en el caso Bernal. Es absurda esta consideración, porque los señores y las señoras interpelantes deben entender que el ministro tiene responsabilidades políticas, como bien lo establece, insisto, la resolución de la Corte Constitucional.
Insisto, un ministro da lineamientos, no desarrolla la planificación operativa. Sobre esta parte operativa y táctica, la policía es la que corresponde y le corresponde al comandante general defender la actuación. Sobre el caso Bernal, insisto, dejo sentado. El tiempo me dio la razón. Se trata de un femicida, en este caso, lastimosamente de profesión policía. Nunca se trata de una institución femicida, como perversamente muchos se atrevieron a calificar. Mi intervención como ministro fue para transparentar lo ocurrido y exigirle al mando policial que investigue y sancione a los responsables de una serie de faltas disciplinarias y ruptura de protocolos y reglamentos en la Escuela Superior de Policía. No obstante, también resulta absurdo y desde todo punto de vista inaceptable pretender que el ministro del Interior fue el responsable de todos estos hechos. Estoy muy claro en la resolución que se tomará este día en la Asamblea Nacional respecto de mi juicio político. Ante la enorme crisis política, económica, social, de seguridad que vive el Ecuador, el resultado final del juicio político es intrascendente. Aunque en lo personal, el Ecuador sabe y los compañeros con quienes he trabajado durante 4 décadas saben que lo tomo como un mérito, una suerte de honor, porque sería vergonzoso para mí que con el nivel de aceptación ciudadana que tiene este poder del Estado y siempre cuidando las generalizaciones, respetando las debidas excepciones, se archivara este descabellado juicio político. Finalizo parafraseando a Adam Smith y su teoría sobre los sentimientos morales. Y concluyo dirigiéndome al Ecuador. La verdad no se descubre en un informe de mayoría. La verdad, dice Smith, es un proceso sin fin. Dura mientras no es refutada. Me salgo de Smith y termino. Hoy, ecuatorianos, ustedes tienen la posibilidad de mirar, por un lado, la fragilidad de los argumentos para este juicio político y refutar esa verdad. También tienen la posibilidad, y han escuchado mis argumentos, que tampoco están cimentados sobre una roca, pero son ustedes quienes lo deben valorar. Son ustedes al final quienes están lidiando con un problema de inseguridad. Los desafíos para nosotros son múltiples. Nunca ha sido mi intención incomodar a nadie. Creo en la institucionalidad. Amo mi institución. Sé que unidos podemos salir de la crisis. Existen siempre ventanas de oportunidad. Juntos, todos los ecuatorianos debemos hacer posible que la sociedad progrese en vez de mirar cómo se le desarticula desde una disfuncionalidad política por rivalidades dogmáticas. A mi juicio, creo que vivimos en el mejor país. Solamente debemos librarlo de los corruptos. Mi gratitud eterna por permitirme servirles estas 4 décadas, que en lo personal han sido las más útiles y honorables de mi vida. Muchas gracias.